Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto, ideal para tejer jersey, cardigan, pullover, manta. Bueno, muchos proyectos podemos realizar. Esta muestra la tejí con agujas número 4 usando hilo de algodón. Y en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. Aquí al principio tejí un par de vueltas con elástico 1 por 1 y después empecé a tejer el motivo. Hay diagrama, el diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team, como siempre. El link van a ver en la descripción de este video. Cuando vemos el patrón nos indica 20 puntos. En mi caso dejé entre motivo y motivo, dejé 5 puntos tejidos con punto Santa Clara. O sea, estos 5 puntos tejí en las vueltas del lado del derecho y en las vueltas del lado del revés con punto al derecho, Santa Clara, simplemente dejando espacio entre estos motivos. Podemos tejer punto arroz, podemos dejar en vez de 5, 6, 7, 8, depende cuántos puntos quieren dejar. O si no, tejer un motivo al lado del otro, también se puede. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 20 más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 26 vueltas. En las vueltas pares, o sea del lado del revés, tejemos todos los puntos como se nos presentan, y en las vueltas del lado del derecho leemos según el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos 20 puntos y repetimos el motivo. Lo mismo aquí, por ejemplo, vuelta número 13, tejemos todos los 20 puntos hasta aquí y repito de nuevo el motivo. Voy a tejer un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Sobre las agujas tengo montados 22 puntos y tejemos vuelta número 1 y 3 con todos los puntos al derecho, vuelta número 2 y 4 con todos los puntos al revés. Vamos a tejer vuelta número 5, punto del borde pasamos sin tejer, pasamos 5 puntos sobre una aguja auxiliar, 5 puntos, dejamos estos puntos atrás del tejido, tejemos 5 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y también vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Con paciencia. A ver, 5 puntos al derecho, ahora pasamos 5 puntos sobre una aguja auxiliar y vamos a dejar estos 5 puntos delante del tejido. Tejemos 5 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y también tejemos estos 5 puntos al derecho. Dos, 3, aquí cuidado que me salen las hebras, 4 y 5 puntos del borde tejemos al revés y vuelta número 6 tejemos con todos los puntos al revés. Seguimos con la vuelta número 7, punto del borde pasamos sin tejer, pasamos 2 puntos sobre una aguja auxiliar delante del tejido, tejemos un punto al derecho
los puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho, ...14 puntos tejemos al revés, ...4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, tejemos al derecho el punto que está sobre la aguja auxiliar, punto del borde, tejemos al revés, y después vuelta número 8, tejemos como se nos presentan los puntos. Seguimos con la vuelta número 9, punto del borde pasamos sin tejer, punto al derecho, tenemos que cruzar estos 3 puntos, podemos hacerlo con la aguja auxiliar, en la próxima vuelta voy a mostrar cómo hacerlo sin la aguja auxiliar, más rápido. Bueno, pasamos 2 puntos delante del tejido, tejemos un punto al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho. ...12 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, tejemos al derecho el punto de aguja auxiliar, punto derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vamos a tejer vuelta número 11, punto del borde pasamos sin tejer, 2 puntos al derecho. Ahora cruzamos los puntos, 2 puntos delante del tejido, este punto por detrás. Entonces con la aguja derecha tomamos este tercer punto, sacamos 3 puntos de la aguja, primer punto y segundo sobre la aguja izquierda, y tejemos estos 3 puntos al derecho. ...10 puntos al revés, lo mismo aquí, cruzamos 3 puntos, este punto por detrás, tomamos con la aguja derecha segundo y tercer punto, primer punto por detrás, y tejemos estos 3 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 13, punto del borde, 3 puntos al derecho, cruzamos los puntos, 2 puntos delante del tejido, un punto por detrás, y tejemos 3 puntos al derecho, 8 puntos al revés, cruzamos los puntos, primer punto por detrás, segundo y tercer punto por delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, punto derecho, 3 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 15, 4 puntos al derecho,
cruzamos los puntos, primer punto y segundo delante del tejido, tercer punto por detrás, tejemos estos 3 puntos al derecho, 6 puntos al revés, segundo y tercer punto delante del tejido, primer punto detrás, tejemos estos 3 puntos al derecho, 4 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 17, punto del borde, 5 puntos al derecho, tercer punto por detrás, primer punto y segundo por delante del tejido, tejemos estos 3 puntos al derecho, tejemos 4 puntos al revés, segundo, tercer punto por delante, primer punto por detrás y tejemos estos 3 puntos al derecho, cinco puntos al derecho, punto de borde al revés. Tejemos vuelta 19, 6 puntos al derecho, tercer punto detrás, primer punto y segundo por delante y tejemos estos 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, segundo y tercer punto por delante del tejido, primer punto por detrás, tejemos estos 3 puntos al derecho, 6 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 21, 7 puntos al derecho, tercer punto por detrás, primer punto y segundo por delante y tejemos estos 3 puntos al derecho, segundo y tercer punto por delante, pasamos primer punto por detrás, tejemos 3 puntos al derecho, 7 puntos al derecho. Vuelta número 23 y 25 tejemos con los puntos al derecho y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.